Buenos días, hermanos y hermanas. Eh, un domingo más que nos podemos reunir a través de estos cultos online. Hoy, como habíamos anunciado, tenemos la Cena del Señor, así que para que puedan tener sus elementos a mano. Y hoy, como primer domingo de cada mes, vamos a dejar la Cena del Señor. Anteriormente habíamos tenido problemas y se nos había desfasado, pero ahora sí vamos a dejar el primer domingo de cada mes, vamos a tener la Cena del Señor, como era de costumbre también en la iglesia. Y además también recuerden que estamos recibiendo los diezmos y ofrendas, y también algo muy importante, que estamos también recolectando la ofrenda de amor en víveres, que ha sido de bendición para todos los hermanos que han tenido necesidad. Así que un gusto poder volver a verlos, y vamos a dar inicio a este culto de Cena del Señor. Oremos. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia, y gracias por regalarnos una vez más este día para exaltarte, honrarte, para aprender de ti y para hacer esta conmemoración del sacrificio que has dado por nosotros. Te dejo todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la Cena del Señor, a diferencia del bautismo, el bautismo se hace una vez, pero la Cena del Señor, el Señor nos ha mandado a hacerlo continuamente hasta que podamos estar con Él. Y también es importante entender que este momento, ya que es una intimidad con el Señor, es un momento para poder examinarse, para poder aún santificarse, aunque deberíamos santificarnos todos los días, pero también es un momento único, donde podemos también dejar nuestros corazones, mirarnos y decir si hemos pecado, si hemos fallado, poder estar a cuentas con el Señor. Nosotros, como de casa, sabíamos, y usted me imagino que ya estará a cuentas con el Señor, pero si está viendo este video y no sabía, puede ponerle pausa, y si quizás en su corazón siente que tiene que decirle algo al Señor, puede hacerlo. En la Cena del Señor recordamos la verdad del Evangelio a través de los símbolos, que es el pan y la copa. Estos símbolos representan, como les dije, el Evangelio, la muerte, resurrección, y es un pacto que es eterno. Ya no van a haber más sacrificios, sino que ya se hizo un sacrificio y nosotros lo conmemoramos. En 1 Corintios 11 está este famoso pasaje que leemos cada vez que tomamos la cena, y dice así, 11:23: porque yo recibí al Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces hoy vamos a tomar el símbolo del pan y vamos a hacerlo en memoria de Él. Demos gracias por el pan. Gracias, Señor, por este símbolo que tú has dejado. Hoy venimos ante ti. Queremos conmemorarte a través de la cena. Gracias por este sacrificio que has dado a tu Hijo, que murió en la cruz por mí, fue partido por mí, por mis pecados. Y gracias, Señor. Es infinita misericordia y gracia, son infinitas y no hay palabras para describirlo.
pero te damos gracias, Señor. En tu nombre, amén. Comamos. Dice, asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Demos gracias, Señor. Señor, gracias por esta copa, por tu sangre derramada en la cruz. Gracias porque tú lo has hecho por mí. Este pacto que es eterno, Señor, y que quieres que lo sigamos haciendo y conmemorando en tu nombre. Va a haber el día en que tú nos vendrás a buscar, Señor, y ya estaremos contigo en tu presencia. Te damos gracias por esta copa y por este sacrificio, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Bebamos. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Una vez más hemos anunciado, conmemorado su muerte, su resurrección y lo que ha hecho por nosotros. Espero que puedan también recordarlo en la semana y no solamente cada vez que recordemos a través de los símbolos. Demos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento íntimo que tú nos regalaste. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque aún en la distancia, en esto de problema de la pandemia, aún podemos estar contigo, Señor. Donde cada uno que está mi hermano en sus casas pudo haber recordado, y te damos gracias, Señor. Honramos tu nombre, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, los saludo del amor del Señor. Vamos a comenzar con este estudio de Efesios. Vamos a llegar al capítulo número 2 ya, los primeros 7 versículos. Pero antes vamos a orar para que Dios nos guíe sobre este estudio. Amado Dios, te damos las gracias por este día, gracias porque tú has sido bueno, gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que en esta hora podamos aprender un poco más de tu palabra, abre nuestro entendimiento, Señor, y gracias por este tiempo que nos das de estudiar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, que está en el capítulo 2 de Efesios. Seguimos con el estudio de Pablo a esta iglesia, y el título de esta mañana es Resucitados con Cristo, que está en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. Pablo ha comenzado haciendo una descripción demoledora de la condición de todos los hombres. Y eso lo podemos encontrar en los primeros 3 versículos. Lo vamos a leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ya? Y esto tiene mucha relación con Romanos 3, versículo 10-12. Lo vamos a buscar, lo vamos a leer, para ir entendiendo un poco más de la palabra de Dios, lo que Pablo quiso decir.
Versículos 10 y 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a uno, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Normalmente las personas no aceptan este diagnóstico porque por lo tanto buscan soluciones superficiales y ineficaces. Es decir, que Pablo está describiendo cómo éramos nosotros antes de conocer a Dios. Si uno le pregunta a una persona, ¿sabe usted es un pecador? ¿Usted peca diariamente? La persona dice sí, pero todos lo hacen. Es una justificación. Muchas veces nosotros nos justificamos delante de Dios o delante de las personas por lo que hacemos. Pero mire, veamos el diagnóstico divino, lo que somos por naturaleza. Versículo 1. Estábamos muertos. Esto no se refiere a la muerte en el cuerpo o mente. Esto se refiere a la muerte espiritual. A la muerte espiritual. Todos estamos muertos espiritualmente delante de Dios. Y lo podemos aclarar con lo que está escrito acá en la Biblia. Vámonos a Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2, versículo 17. Es algo que la mayoría de nosotros conocemos. Cuando Dios le dice a Adán lo siguiente: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Adán no murió físicamente, pero murió espiritualmente. Hubo una separación. Ya no había esa relación que tenía Adán con Dios. Y Dios lo echó del huerto. Lo sacó del huerto. Sigamos. Y en este sentido estábamos muertos porque estábamos separados de Dios, que es la fuente de toda vida verdadera. De toda vida verdadera. Mire, veamos lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, que es un versículo súper conocido. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros pecados. Pero para recalcar más, veamos Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto queda también bien ilustrado en la parábola del hijo pródigo. Yo creo que la mayoría de ustedes conocen esta parábola. Dos hermanos que uno de ellos pidió la herencia a su padre. Se fue, malgastó el dinero, vivió en un mundo de fantasía. Cuando ya no tenía nada, cuando ya había pasado por las etapas más indignas de estar alimentando a unos animales, él reacciona, piensa y le pide perdón a Dios y vuelve a la casa de su padre. Miren el versículo, no voy a leerlo completo, pero el versículo 24 dice: porque el padre dice esto, porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Mire el versículo 32, cuando el padre le explica al otro hijo: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es hallado. Y uno puede pensar y analizar que así éramos nosotros. Estábamos muertos delante de los ojos de Dios, pero a través de la gracia de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, pudimos nosotros reconocer que éramos pecadores y aceptar a Cristo
en nuestras vidas para que Dios nos diera vida eterna. Pero miren, no solamente quedamos con eso, que estábamos muertos. También hay otra palabra clave ahí, dice delitos. Delitos. Habíamos cruzado el límite establecido de Dios. Nos habíamos desviado del camino que Él nos trazó. El camino que Dios trazó a Adán, nosotros también fuimos desviados. Dios nos ve como rebeldes y fracasados, muertes vivientes. El ser humano fue creado para vivir con Dios y no de estar esclavizado por el pecado. Ahí en 1 Timoteo 5, 6, dice algo la palabra de Dios. Timoteo 5, 6. Pero lo que se entregaron a los placeres viviendo está muerta. Es decir, que cada uno de nosotros, cuando no teníamos a Cristo, vivíamos de esta forma. El ser humano fue creado para vivir con Cristo. Y miren, Pablo nos dice 3 cosas más. Nos habla en el capítulo 2 de Efesios, sigamos avanzando a Efesios, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La corriente de este mundo. Una sociedad organizada sin Dios y en contra de Dios. ¿Es conocido esto? Sí, es conocido. Porque en todo el mundo están haciendo leyes que van en contra de los principios de Dios. Hay leyes que ya están siendo permitidas en diferentes lugares. Hombres con hombres, que dice Dios sobre eso. Mujeres con mujeres, sobre lo mismo del aborto. Y hay montones de otras cosas más que el hombre, esta sociedad, está organizada para vivir sin Dios. El príncipe de la potestad del aire, el diablo, actúa en los hijos de desobedientes. Los deseos de nuestra carne, versículo 3, nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva por malos caminos, por malos deseos, mente carnal. En Santiago 4:2 también nos dice sobre algo, sobre la mente carnal. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y luchar, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Otra cosa más nos dice Pablo, estamos condenados. Éramos por naturaleza hijos de ira, por haber rechazado a Dios, nos habíamos convertido en objetos de su ira. La ira de Dios no tiene nada que ver con el mal carácter del hombre. La ira de Dios no está reñida con su amor y misericordia. Ambas van juntas. Somos hijos de ira por naturaleza, por pertenecer a una raza de hombres pecadores. Y somos culpables porque nosotros mismos pecamos. ¿Saben? Ahí en Romanos 5, del 12 al 21, solamente voy a destacar algunos versículos. ¿Ya? Pero ahí comienza diciendo que por un hombre entró el pecado. Y por ese hombre todos vamos a la muerte. Todos vamos a morir. Pero también por un hombre fuimos justificados, que es nuestro Señor Jesucristo. Voy a recalcar ciertos versículos, ¿ya? Porque así como el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores,
Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna mediante Jesucristo el Señor nuestro. Señor nuestro. Lo que somos por la gracia de Dios, y acá pasamos al versículo número 4 de Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, todas las bendiciones de Dios nos llegan por nuestra unión con Cristo. Estábamos muertos y nos ha resucitado con Cristo. Éramos esclavos y nos ha sentado con Cristo en lugares celestiales en una posición de honor. Acá Pablo cambia ya la forma, ya lo que a nosotros nos hizo ver cómo éramos antes, pero ahora está hablando de la salvación, de la gracia que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo que somos por la gracia de Dios, lo que somos, lo que Dios ha hecho. ¿Qué ha hecho Dios? Una pregunta. ¿Cómo llegamos a la salvación? A través de esto. Veamos el versículo 5. Dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Es decir, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6, juntamente con Él nos resucitó. Mismo versículo 6, sentado con Cristo en lugares celestiales. Qué maravilloso saber que antes éramos y estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. Pero como también podemos ver que a través de Cristo somos resucitados, somos juntamente resucitados con Él y somos además justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y además, hermanos, nos sentamos con Cristo en lugares celestiales, nos sentamos en lugares de honor, pero solamente por el amor de nuestro Dios, que nos mandó al Señor Jesucristo para nuestras vidas. Muertos con Cristo. Ahí en Colosenses, capítulo 2, Colosenses, capítulo 2, versículo 20, dice la palabra de Dios así. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Hermanos, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, debiéramos vivir para Cristo. Debemos andar como Cristo. Que nuestra vida vaya reflejando a Cristo hacia el mundo. Mire que dice en Gálatas 2:20. 2:20 la palabra de Dios dice de esta forma: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, pues vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos está diciendo, si Cristo mora en nuestra vida, Cristo nos dio una vida nueva. Y uno debe vivir para Cristo. Que los demás puedan ver que yo soy alguien diferente. Pero para eso yo tengo que estudiar la palabra de Dios. Para eso yo debo cambiar mi forma de vivir. Que los demás puedan ver que soy un hijo de Dios a través de mis actos, a través de mi forma de actuar, de mi forma de andar. Si yo trabajo, que los demás puedan ver que soy diferente. Si yo estoy en el barrio, que los demás puedan ver la diferencia. Porque la persona que está al lado y no tiene a Cristo, él está muerto. Espiritualmente está muerto.
Aunque ande, Él está muerto delante de los ojos de Dios. Y somos nosotros los que estamos vivos a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos dio vida nueva a cada uno de nosotros. Miren Gálatas 5, ahí mismo en Gálatas 5:24. 5:24 dice la palabra de Dios: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué habló ante Pablo acerca de la carne? Acerca de los deleites carnales. Y ahora dice que debemos morir los deseos de la carne, pero por Cristo, por Cristo. Morir con Cristo y resucitar con Cristo. ¿Por qué lo ha hecho Dios? Es otra pregunta. ¿Por qué lo ha hecho Dios? No cabe duda de que el origen de esta iniciativa salvadora es de Dios y no se basa en su amor, y se basa en su amor, en su misericordia, en su gracia y bondad. Se basa solamente por eso. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo ha hecho Dios? ¿Sabe? Para darnos nosotros una vida eterna, pero con Cristo. Pero debo vivir para Cristo. Nosotros estábamos muertos, por tanto éramos incapaces de salvarnos. Así que recibimos la salvación por un favor inmerecido de Dios por la fe. Y eso lo van a poder ver el próximo domingo. El próximo domingo lo van a ver el próximo domingo lo van a ver en el versículo 8 al 10. Porque no merecíamos tener una salvación. No lo merecíamos. Pero la gracia es algo que no es que tú lo merezcas, es de parte de Dios. Toda la gloria por la salvación del hombre le corresponde a Dios. Toda la salvación, toda la gloria de salvación le corresponde a Dios. Y miren, nos queda un versículo antes de ir finalizando. Para mostrar en los versículo 7, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, riqueza de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos ha salvado con el fin de manifestar toda la riqueza de su gloria en nosotros. Hermanos, Dios te salvó a ti para que tú puedas mostrar la gloria de Dios en tu vida y en mi vida. Yo tengo que mostrar a los demás que soy un hijo de Dios, que soy una alma viviente, que tengo una esperanza de llegar al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo mora en mi vida. Soy resucitado en Cristo. Y Dios me tiene un lugar preparado. Dios nos enseña, y Pablo nos está enseñando, y nos hace recordar lo que éramos y lo que somos ahora. Lo que éramos sin Cristo y lo que somos ahora con Cristo. ¿Y a dónde debemos mirar nosotros? A Cristo. Es nuestra esperanza y nuestra forma de vivir es poder crecer día a día. Poder nosotros entregarnos en las manos de Dios. ¿Saben? No basta solamente de asistir, de estar en la iglesia. Si mi comportamiento, mi forma de ser, mi forma de actuar debe mostrar a Cristo. Yo puedo decir, soy un hijo de Dios, porque tengo a Cristo en mi corazón. Pero si yo no estoy mostrando a los demás que soy un hijo de Dios y soy igual que ellos, no hay una diferencia. No hay una diferencia. No hay diferencia. Lo animo a que podamos vivir para Cristo y recordar que somos, que Dios nos dio juntamente con Cristo una nueva vida, que vamos a estar sentados en lugares celestiales con Cristo. Pablo estaba recalcando a la iglesia, en este caso, cómo eran antes y cómo deben ser ahora. Y no por méritos propios, sino solamente el mérito de Cristo, por la gracia de Cristo. Que el Señor le bendiga.
Oremos. Señor Jesús, te damos la gracia por tu palabra. Padre, te pido perdón, Señor, si no fue clara tu palabra, Señor, pero te doy gracias porque me hiciste pensar, Señor, de dónde tú me sacaste, Padre eterno, Señor. Cómo iba en un camino perdido, pero también me diste, Señor, la esperanza de reconocerte a ti como Salvador para tener una vida eterna, Señor. Gracias, Padre, porque he resucitado a través de Cristo, Señor. Gracias por este camino, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a vivir para ti y ayuda a mis hermanos, Señor, que también puedan vivir para Cristo. Gracias por tu salvación. Gracias por esta salvación que es grande para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.